Tres. Entonces, oficialmente, señores, septiembre primero, comienza septiembre en el día de hoy. Felicidades a ti que cumpliste el mes de agosto, lo que estabas soñando lograr y por ahí caminaste el camino hasta donde pudiste, pero hiciste el esfuerzo y por eso te celebramos. Una servidora, Glenda Corsino, para la comunidad, una mujer como tú. Y hoy tenemos de invitada a la que ustedes conocen muy bien, la hija de la señora Lía Fernández. A mí me encantan los encuentros donde ella es la responsable porque hay una energía bonita, nueva, diferente que nos acompaña y precisamente para el día de hoy nosotros tenemos un temazo, el desafío que se ha presentado en los últimos tiempos con el tema de trabajar y vivir en ambientes multigeneracionales. Este tema surge como una curiosidad, como una necesidad solicitada en algunas empresas donde estoy colaborando. Ay, pero que en este equipo, gente de tantas generaciones diferentes, los jóvenes quieren tal cosa o dejan de querer tal otra. Y los que son ya mayores, entonces le toca ser supervisados o liderados por esa generación nueva que va entrando con otras capacidades y más habilidades innovadoras. Entonces, gracias a esas experiencias en esas empresas, ya hace ya un tiempo cuando estaba preparando la programación, dije, cuando estemos trabajando en la línea de hablar ya un poquito más del mundo financiero, de cómo nos organizamos, de cómo somos más emprendedoras, porque en esta comunidad hay muchísimas emprendedoras. Entonces, llega el tema de gestionar equipos multigeneracionales. Y nosotras en esta comunidad somos un ambiente multigeneracional. Uno de los ejemplos aquí, lo tenemos aquí, la mamá generación X, la hija generación Z. Y ella tiene como una confusión porque está como raya con raya de los millennials y, y hay como una buena batidita en la personalidad, carácter y cualidades de Lía. Entonces, así les presento, la hija de la señora, para quienes no la conocen. Hay una historia detrás de esto, de unos lives que ella se va a presentar, se le olvida el nombre, señores, y ella cuando se le olvida su propio nombre dice, bueno, la hija de la señora aquí presente. Y ya todo el que veía esa serie live se quedó eso así. La cuestión es que hasta las redes sociales de ella son así. La hija de la señora. Y qué bonito, porque para mí es un honor que ella quiera y se sienta que puede reconocer eso como una cualidad bonita de su vida. La hija de la señora, su mamá, esta servidora, está muy orgullosa de ella. Entonces, bien, con ella yo las dejo y voy a pasar a ser parte del público en la noche de hoy. Gracias por estar presente, gracias por conectarse temprano, por ser puntuales. Yo las aplaudo y reconozco el esfuerzo que significa en una vida que a veces se le ajetrea a uno, estar a la hora que se convida y poner atención y tener buena energía. Así que bueno, hoy las dejo con la hija de la señora, Lía Fernández, y el tema desafíos y ventajas de culturas multigeneracionales en la familia y en el trabajo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Excelente tema para mí. Las generaciones. Yo voy a compartir bien pronto mi pantalla. Esto es un excelente ejemplo de las diferencias de las multigeneraciones, porque la portada la hizo mami, pero esto lo hice yo. Entonces, lo primero con lo que quiero empezar con ustedes, y esto es, pueden abrir el micrófono, me pueden dejar el comentario por el chat, es piensen primero en su familia y después en el trabajo. ¿Con cuántas generaciones ustedes conviven todos los días? Uh, Y después de eso, ¿con cuál ustedes interactúan más a diario? Y me pueden abrir el micrófono, me pueden dejar el comentario que las estoy leyendo. wow. Acuérdense que yo soy dedocrática. Si no abren el micrófono, yo comienzo a llamar gente. Ok, déjame ver quién está aquí. Ay, estoy viendo a Agripina Reynosa. Tiene el mute puesto, Agripina. Ahora sí. Tú no eres fácil, muchachita, no te Jamás. pases, no te pases. Pues fíjate que en mi vida cotidiana, familiar, profesional,
me tocan principalmente dos extremos de generación. La generación, tú me dirás, Lía, ¿cómo se llama? La de los chicos que nacieron de los 85 hacia acá, perdón, ciento, ¿cómo es? Mil, Los ¿cómo es? Ay, millennials. se me fue. 2007 para acá, Ah, 2007, de 2007 para acá. Y la generación que nació en mi tiempo, los 50-60, son las dos generaciones con las que yo más comparto. Y en el medio está la millennial, que es la hija mía. Me toca y me toca muchas veces compartir con jóvenes de su edad. Y la verdad es que, bueno, con los de mi generación, pues chévere, me encanta que muchas veces puedo aportar. Como siempre digo, me he ido montando en uno de los carretelitos de la tecnología y lo poquito que voy aprendiendo, que voy recibiendo, lo voy transmitiendo. Y la que me da más carpeta, ¿cómo se llama? La de esos la chicos Z. del 2007 para acá, La Z. la Z, pero casi cristal. ¿Sabes que lo dicen la de cristal? Sí. Cuéntame entonces de la característica de esa Z, porque de verdad que me toca, me ha Son- tocado fuerte. nosotros somos una generación especial, así que lo tiene que pensar. Somos una Que generación especial. Pero yo les voy a recordar las generaciones, por lo menos las que más hasta el 2012, que son las que más están trabajando, está trabajando en lo laboral y yo diría con las que más se comparten las familias, porque después del 2012 son como muy chiquitos todavía. Entonces, esa no la incluye, pero están los baby boomers del 46 al 64. Y un paréntesis, le voy a mencionar valores que estas generaciones trabajan y desafíos también que tienen dentro de su generación. ujú. Entonces, primero están los baby boomers, que como les dije son del 46 al 64. Esta generación valora la lealtad y el compromiso. Agripina me está levantando la mano. Valora la lealtad y el compromiso. Lía, Lía, perdón, Sí, del 46 al qué? al 64. 40. Ok. Sí. Desafío que tienen los baby boomers. Los baby boomers prefieren la estabilidad y están casados con métodos tradicionales. O sea que a veces, si por ejemplo no trabajan con una persona de esta generación, es posible que le cueste adaptarse, por ejemplo, a los cambios tecnológicos, a los cambios de sistema, a todo el mundo digital. Es posible que le dé un poco de trabajo. Después tenemos la generación X, del 65 al 80, aquí presente. Esta generación valora la independencia y el equilibrio, ¿verdad o mentira? Sí. Independencia y equilibrio, claro que sí. Eh, a esta generación son los que buscan autonomía y equilibrio, pero les puede chocar o pueden chocar con jerarquías que son muy rígidas. Necesitan como un chin más de que le suelten la soga, como dicen por ahí. Después están los millennials del 81 al 96. Y yo peleo con esa generación porque estoy como ra con ra entre, entre los millennials y la generación Z, como que casi, casi. Los millennials valoran el propósito y la colaboración. Y son una generación que necesitan más flexibilidad, necesitan sentirse, valga la redundancia, que tienen sentido o que tienen un propósito. Y son una generación que les puede causar frustración si están trabajando en algo sin ningún impacto social.
sea, son una generación que necesitan propósito. Y por último, mi generación, que es la generación Z, del 97 al 2012, somos todos los muchachitos, somos una generación que valora la inclusión y la autenticidad. Entonces, queremos todo para rápido, con transparencia, rápido pero transparente. Y a veces nos sentimos impacientes en ambientes que son poco dinámicos. O sea, que todo es como muy, si me doy a entender, No, 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 no entendí. muy acelerado, como que todo es para de una vez. Ah, por eso, ¿verdad? Sí. Muchas redes sociales, Muchas redes mucho lo que está de sociales, moda, mucho lo que está de exacto. tendencia, mucho TikTok, eso. Mucho TikTok, mucho Instagram, mucho Mm. ChatGPT, mucho usar inteligencia artificial, todo eso es esta generación. Entonces, eh, los desafíos que les voy a compartir pueden aplicarse en el trabajo o en la familia. eh, y les voy a como a dar pequeños ejemplos de cada uno también. El primero es, obviamente, choque de valores y estilos de comunicación. Si se dan cuenta, mami y yo tenemos bastantes estilos bastante diferentes de cómo comunicarnos. Por ejemplo, bueno, tal ejemplo mío de mami, pero en mi trabajo, por ejemplo, uno de mis jefes es generación, yo creo que X, él es generación X, o sea que él se parece mucho a mami, pero él es como yo, que está casi en la cúspide de los baby boomers con la generación X. Entonces, cada vez que uno habla con ese señor, hay que como estarle buscando la vuelta. O sea, yo no puedo sentarme a hablar con él como yo hablo, por ejemplo, con otro de los muchachos que trabaja conmigo, que tiene 20 años, y este es un señor de 60 años. O sea, imposible yo comunicarme de la misma forma con esta dos personas. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con mami o con Ernesto. Ujú. Yo no me puedo comunicar de la misma forma con mami que como me comunico con mi hermano. Mi hermano tiene 18 años y mami es Una señora. una joven, generación X. Entonces, los valores y la forma de comunicarse pueden chocar mucho. Una de las grandes, diría que de los grandes desafíos también es el uso de la tecnología y de diferentes herramientas. Eh, en la familia, por ejemplo, hay padres que regulan pantallas, que regulan televisión. La esposa de mi primo, por ejemplo, le regula el uso de televisión a los niños de ellos. Son niños De de cuatro. 4, uno de 4 y el otro de 1. Entonces, ella le regula cuánta televisión ellos pueden ver. Pero entonces, los hijos ahora mismo, los niños jóvenes, prácticamente nacen con una pantalla en la mano. O sea, si ustedes van a un colegio hoy, todas las clases son en computadora, en iPad, en proyector. O sea, ya ningún profesor se pone de que escribir en una pizarra. Eso no pasa ya. Entonces tenemos los padres que regulan la tecnología, pero también en el colegio. O sea, los niños están muy expuestos a, a la tecnología, para la redundancia, ¿verdad? Sí. Eh, y en el trabajo también puede pasar que este señor con el que yo trabajo personalmente es un señor que le gusta reunirse presencial, que hay que reunirse en el cuarto de conferencia a cada rato y uno tiene que pararse y coger para allá para después volver para acá 10 minutos después. Y todo el mundo en mi departamento es más viejo, tiene 29 años. Nosotros literalmente estamos sentados uno al lado de otro y en vez de voltearnos a hablar, nosotros hacemos una reunión por Zoom y estamos todos uno al lado de otro, excepto uno que está afuera.
¿Cómo Entonces, fue? ¿Cómo fue? ay, Ustedes están en el mismo sitio. estamos en el mismo sitio. Literalmente todos sentados, uno al lado del otro. El único que está afuera es el supervisor del departamento, Ok. que obviamente no está aquí. Y él puede no estar en la reunión y de todas formas nosotros hacemos una reunión digital en vez de nosotros movernos a un espacio presencial. Para nosotros se siente más fácil, por así decirlo, pero es completamente diferente dependiendo de la generación. Y por último, desafío, tenemos percepciones sobre la autoridad y la experiencia. Eh, es posible que un joven, por ejemplo, de mi generación, les haya dicho a ustedes que la gente mayor no entiende con lo que uno. ¿Qué es esta palabra que yo estoy diciendo? No sé lo que tú quieres decir. Ay, perdón. Que un joven que le dice a un mayor, es que la generación de ustedes no entiende los retos de la generación de ahora. Ujú. Pero entonces tenemos una persona de una generación mayor que sienten que los aportes que ellos tienen no son valorados en el mundo moderno, o sea, en el mundo de la generación Z, por así decirlo. Ok. Hay veces que yo le digo, Tú sabes que eso pasa en todas las generaciones, ¿verdad? pasa en todas las generaciones, y eso es lo que me decía ahora. Yo le digo eso a mami a cada rato, a cada rato. Pero ¿qué pasa? Puede ser que el mundo sea más moderno, pero la mayoría de los retos van a ser los mismos. ¿Sí o no? No sé, sigue diciendo a ver si estoy de acuerdo. Tengo que escuchar todo el argumento primero. Yo soy generación X pura. Yo necesito escuchar todo el argumento primero y después yo veré si No, estoy de mira, acuerdo. un ejemplo reciente. Eh, a mí se me presentó una oportunidad no hace tanto y yo le digo a mami, yo no sé si yo voy a hacer eso porque es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero que yo no estoy segura. ¿Qué tú me respondiste? No, te estoy diciendo, voy a escuchar el argumento completo. Lo que mami me dijo es que las oportunidades son cargas. Ah, sí. Las oportunidades son cargas. Es posible que la oportunidad me llegue ahora y yo diga que no y después no lo pueda hacer como quiera, o digo que sí y me sacrifico y lo termino. Pero mi instinto inicial era que yo no, yo no estoy segura. Sí, eso es un ejemplazo porque en la generación de nosotros, tipo Angie, Agripina, yo, uno, aunque tuviera miedo, si uno se le presentaba una oportunidad, uno se tiraba porque ¿quién le iba a decir que no a la oportunidad de ir a la universidad, por ejemplo? En la generación de nosotros, cuando ir a la Así universidad es, así es. era un privilegio, era muy grande. O sea, ahora mismo es un privilegio, pero hay muchas Claro. oportunidades. Entonces, sí, termina tu argumento, a ver, porque estoy armando Ese era mi mi argumento. muñeco. ¿Ya tú terminaste con tu participación? De los desafíos, todavía me faltan las Mira, ventajas, pero puedo hacer un comentario. esto es un punto, déjame interrumpirte. ¿Me da permiso? Claro. Aquí hay varias generaciones representadas. Y si nosotros vamos a hablar de choque de valores, uso de tecnología y percepción de la autoridad, choque de valores. Mira, aquí estamos, Agripina, Angie, yo, ¿verdad? Gente de ese grupo. ¿Cuáles de ustedes, por ejemplo, abran la cámara, por favor, ayúdennos a no hablar con una pantalla, porque es un poquito controvertido. De la que estamos aquí, ¿quiénes pertenecen a la generación X? Que nacieron en los años 70, 80, antes del 80. Yo. Yo, ¿verdad? Entonces, ese Yo grupo, también. Juana, Reina. Ay, sí, More, no lo aparento, pero yes. La Siempre generación, me, siempre me quitan 15, gracias a Dios.
Oye, qué bien. La generación X, voy a hablar por mi generación y las que están aquí presentes me dirán si están de acuerdo o no, porque no necesariamente todos somos iguales, encajados. En esta generación, uno está muy basado en una búsqueda de conectar con valores y había un sentido de ética moral muy alto, ¿verdad? A usted le decían en su casa, respete a los mayores, el trabajo dignifica, las oportunidades se agarran porque son calvas. Ese tipo de refranes y dichos le formaron una forma de pensar a uno, que el trabajo dignifica, quería decir que usted tenía que trabajar aunque se reventara, porque si usted dejaba de trabajar, usted estaba perdiendo dignidad humana. Entonces, a veces hay trabajo que hay que dejarlo, señor. Y en esta generación, en la de nosotros, a uno le da trabajo, valga la palabra redundante. Es un desafío generacional romper patrones, ¿verdad? En relación a esos valores. Respeto, yo siempre pongo ese ejemplo del respeto. A mí me dijeron que a los mayores hay que respetarlo. Pero si yo me encuentro con una persona mayor que es un irrespetuoso, que me quiere agarrar la nalga, que quiere abusar de mí, a esa Mi- persona mayor yo no estoy supuesta a respetarla. O Ni a sea, decirle, sí, señor, no, señor, es, un- quítese de ahí. es peculiar, eso lo dice la generación tuya, Claro. pero la generación de nosotros ya me dirán habladora ahora si estoy equivocada. Es una cosa peculiar, cuántas cosas sucedieron en los colegios, señores. Los profesores tenían derecho de darle una pela a uno. Los vecinos tenían derecho de darle pela a los hijos de los vecinos. Usted llegaba a su casa que un profesor le dio un reglazo por la mano y a usted le daban una pela en su casa arriba del reglazo. Entonces, puedo estar equivocada, pero si usted no está de acuerdo, no hay problema. Abre el micrófono y dígame lo que yo soy bastante maleable, yo lo acepto. Si estoy diciendo algo que es un disparate, por favor, diga su opinión. Hoy te dan ellos a ti con las reglas. Muchacha, yo quiero que tú veas cómo es la cosa. Otro de los valores que tú estamos, otro de las cosas era la tecnología. Ujú. Yo no soy el extremo de ninguno de los dos lados, ¿verdad? Cuando entró cuarentena, por ejemplo, yo no tenía cuenta de Instagram. Yo no sabía lo que era eso. Yo no estaba enterada de absolutamente nada. Yo no había guardado archivo en una carpeta de Google Drive. Yo no, nada. Yo no sabía lo que era Dropbox. Óyeme, cero. Glenda era cero. En esta generación, uno está abierto y quiere aprender. Lo que Son pasa es que lo que a mí me autónomos. toma, ella lo sabe, lo que a mí me toma, que yo recientemente aprendí a diseñar página web, a mí me tomó una semana entera aprender un esquema, ¿verdad? De un cursito que yo cogí. Viene este espíritu, Sin coger nada. sin coger ningún curso ni hacer nada de lo que yo hice, y se sienta y me dice, no, pero que tú le hacías así, tú le cliques aquí, tú le haces que sí, no sé cuánto. En 5 minutos, lo que yo tenía una semana entera sobando, ella lo pudo resolver. Esta generación, diferente, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es como la referencia a la habilidad tecnológica. Entonces eran valor la tecnología ahí Eh, autoridad. y la autoridad. Oye, qué caballadita. Por favor, póngase cómoda, que lo que yo voy a decir puede ser que no le guste. Si usted tiene hijos en esta generación, yo tengo de dos generaciones diferentes porque ellos están como en el extremo. Esta está más pegada de la millennial y el otro es una Z casi la que Yeah. viene, Y. Y eso, muchacho, la gente, bendito es el Señor y la gloria para su nombre. Mis hijos, todo el mundo me lo elogia. Pregúntenle a ellos si lo han cogido suave. Cuando ustedes se lo vuelvan a encontrar, pregúntenlo si lo han cogido suave. Lo único que no falla en esta casa, yo me río muchísimo, yo hago muchísima checha, pero lo único que no falta en esta casa es que la figura de autoridad de esos dos muchachos tiene nombre y apellido. Y ustedes la conocen. Chulísima gente, todo lo que tú quieras. Yo soy súper abierta. Muchas conversaciones sobre sexualidad. Y mira, mi hija, esta posición, y tú te pones así. ¡Mami! Todo, yo puedo hablar de lo que sea con mis hijos. Pero la figura de autoridad está clara. ¿Cuál es la diferencia con la siguiente generación? Yo veo cosas a veces hasta en el supermercado. Que yo digo, estoy loca por pararme de esta silla, le voy a dar dos cocotazos a ese muchacho. ¿Cómo es que estos papás
No, porque tú tienes que expresarte. Tú tienes que, óyeme, tú te vas a expresar en tu casa en privado. Aquí usted tiene que respetarme, lo voy a dar un pecosa que va a brincar. Entonces, Glenda, pero no, la figura de autoridad en esta generación estaba clara. Aunque usted no estuviera criado con su mamá y su papá, la persona que representaba esa figura, usted la respetaba. A veces los abuelos, a veces los tíos, a veces los padrinos, a veces una persona que te recibió en su hogar y tú eres un hijo de acogida, pero estaba clara la figura de autoridad. A usted le decían llegue a las 8 de la noche o no come en casa ajena a las 12. Atrévase usted a comer en casa ajena para que usted vea la pela que le daban que usted no podía ni respirar ese día. Entonces, ay, que lo que no se le puede dar, los psicólogos, perdónenme, por favor. No se le puede dar pela a los muchachos. Ah, yo te voy a decir una vaina. A mí me dieron mis 3 o 4 pelas, no me dieron muchas. Pero a mí me dieron mi par de correazos. Mi mamá era famosa con unos pellizcos durísimos que daba. Y yo estoy enterita, ¿verdad? Entonces, opinión de una humilde servidora acerca de mi generación y los puntos que quieres poner mi niña, que yo sé que tienen su punto Mi de niña. investigación. Yasmina quiere decirte algo. Yes. Sí, mira, en ese sentido yo recuerdo muy, muy bien cuando yo vivía aquí, nosotros vivíamos más con nuestros abuelos y mi abuelo venía a comer a las 12 todos los días y no había manera de que nosotros tuviéramos fuera de la casa si él llegaba. Estábamos obligados a esperar que papá, a esperar a papá en la casa, ni en la galería, ni en donde los vecinos, no. Y si por casualidad llegábamos después de él, la pela iba segurita. Bueno, mi Se- amor, una de las pocas pelas que yo acabo de mencionar en mi vida de esta servidora es que mi papá llegó a mi casa a las 6 de la tarde de trabajar y yo estaba en el frente con mi amiga y el hermano. No era que yo estaba lejos, ni que yo estaba haciendo nada del otro mundo, ni que yo me inventé, ni que nada, yo no estaba en una discoteca. No, yo estaba en el frente donde mi amiga y su hermano, que era mi amigo también. Y que mi papá me dijo a mí que yo llegue a las 6 de la tarde y que tú estés en tu casa. Yo no te quiero en esa casa después de las 5 de la tarde. Y mira, muchacha, cuando yo vi que ese carro dobló, ese Mazda blanco dobló en la esquina, y a mí se me salieron las lágrimas por adelantado. Ay, que le teníamos miedo a los papás. Que sí, bueno, mi amor, mira, yo creo que hay un poquito de miedo con respeto, que en esta generación y en la que viene y la que estos van a parir, que será la doble Z, que le hace falta un poquito de miedo con respeto. Yo no te digo a ti que tú le tengas terror a tu mamá y a tu papá, pero a quien sea que tú tenías de figura de autoridad. Pero eso sí distingue esta generación. Ahora mismo yo soy mi propia supervisora. Hace años, cuando yo me comprometo con hacer algo, el que me conoce más de cerca sabe que si yo dije que no, es que no puedo. Ahora, si yo dije que sí, yo llego. Y si tú ves que en el camino no puedo llegar, yo mando un mensaje, yo hago algo. No prometo lo que no puedo cumplir. Mira, yo estoy fuera de la ciudad, yo no sé si yo puedo llegar, pero después yo te mando un mensajito, yo estoy atenta. Eso es característica no solamente mía, de la generación X en general. Pregúntale a Agripina, pregúntale a Angie o a Juana si hacen un compromiso de que para desaparecerse. Entonces es como, gracias por este tema. La verdad, Lía no sabe lo que está haciendo, porque a mí me ha despertado ella como un bullicio en la cabeza. Ok. Sí, estoy así como en ebullición, Juana te quiere decir. Juana, sí. Hola, hola, buenas noches. Un placer para mí estar en este grupo tan lindo y de caras tan de tanta autoridad, ¿verdad? Glenda, un placer. Bueno, ciertamente la época de nosotros, a pesar de que quizás se podría llamar que fue una época de muchos temores y demás, pero gracias a eso hoy somos las mujeres que somos. Y llámenlo temor, llámenlo como lo quieran llamar. O sea, se formó una persona adulta. Y yo digo que independientemente de lo que tus padres te privaron de no tener a la edad de tu hija y muchas cosas más, pero después que ya tú tienes 18 años, y tienes cédula y quieres adulto, tú tienes la oportunidad ya de buscar y de cambiar completamente el ritmo que tú llevabas de privación, entre comillas, a tu poder formalizar. Y hay personas que conocen ustedes y que conozco yo, que todavía
a una edad de 50 años están viviendo la vida atrapada de los padres. O sea, no pudieron nunca liberarse de eso y tienen un caparazón de excusas. No, porque no me dejaron estudiar y nada. Miren, una historia, ya ustedes saben parte de mi historia, que cuando tenía 18, 19 años, mi hermano me dijo, si te veo agarrada de la mano con el muchacho, hago que te lleven. O sea, yo no, para mí, casarme era honestamente un tema que yo no lo veía en mí, sino que yo quería prepararme y estudiar. Pero no solamente eso. Mi papá, cuando mis hermanas, tengo 3 hermanas más, llegaban a una edad de 13, 14 años, la quitaba de la escuela para que no se enamoraran. Oh. Entonces, yo venía cargando y él lo hacía y lo vemos ahora quizás como, ay, una aberración o algo, pero inconscientemente lo hacía para proteger a esa hija que no fuera a pasar trabajo, o sea, de la manera que él lo hacía. Y se entendía que después que tú sabías cocinar, lavar y hacer los oficios de la casa, ya tú estabas formada en la sociedad para tú echar para adelante, aparentemente. Entonces son de las cosas, como le digo, que a pesar de tener todas esas limitantes, porque créame, no es fácil tú pensar que en cualquier momento te van a quitar de ir a la escuela. O sea, yo no podía decidir ir o continuar, sino que tenía esa carga de saber de que en cualquier momento, como había pasado con mis hermanas, yo iba a correr la misma suerte de no volver más a la escuela, porque ya tenía una edad de 13, 14 años y ya no podía volver a la escuela. Entonces, es un limitante que ciertamente sí te paralizan y te hacían tener temor, pero era autoridad en la casa. En mi casa, los varones ir a la habitación de las hembras, eso no era permitido bajo ninguna circunstancia. Los varones, incluso la habitación de los varones estaba alejada de las hembras. Entonces, eran medidas y los amigos en la casa jamás. Por eso entiendo a Glenda. Pero son tantas medidas que ellos tomaban, pero era cuidando a nosotras. Ahora, ya después de cierta edad uno toma decisiones y yo soy completamente distinta a mis hermanos. Y ellos dicen que fue porque ya me tocó a mi papá con un poquito de no tanta fuerza. Pero eso no es así, es que yo tenía una forma diferente de ver las cosas y de Ay, diferente. coño, déjame Y lo aplaudirla. era eso. Aplaudiéndote, mira, porque gracias por ese comentariazo. Yo creo que tú estás hablando por muchas de las mujeres que están aquí. En tu experiencia se expresa la de muchas de nosotras en versiones diferentes. ¿Cómo era tan increíble que ahora uno lo ve, ¿verdad? Y está criando esta generación? ¿Y cómo era que esa autoridad se expresaba de diferentes maneras, ¿verdad? En tu caso, con los ejemplos que tú nos das, en mi caso, era el extremo opuesto. Agripina conoció a mi papá. Mi papá, desde que nosotros teníamos uso de razón, nos ponía título. La pica pleito, yo tengo una amiga, una hermana abogada. Desde chiquita, la pica pleito. La doctorita, yo tengo una hermana que es doctora. La maetrica, yo tengo una hermana licenciada en educación. La de los cuartos, esa es la hermana mía que tiene mucho dinero. El guardia, yo tengo un hermano que se jubiló contra almirante de la Marina de Guerra de República Dominicana. La ingeniera, yo tengo una hermana ingeniera. Y tú dices, ok, son como los extremos extremos. ¿Cuál era la presión de esa autoridad que se ejercía? Y esto es un comentario larguísimo de interrupción al día. Es que uno obedecía, vamos a decir que casi ciegamente. Uno obedecía casi ciegamente. En algunos patrones familiares, la obediencia de la generación X, porque mira que los baby boomers no son así. Los baby boomers, que son los que son más viejos que nosotros, yo creo que Agripina es baby boomer. De 65 Agripina es para baby boomer. Y de atrás de los baby boomers, que quedan gente de esa todavía, que son la generación del silencio, esa gente eran más obedientes todavía. Porque, ¿por qué se llamaban la generación del silencio? no Porque no decían. hablaban, no tenían derecho de hablar. No se podían expresar. Y la siguiente generación, que son los que, lo que nacieron después de la guerra, tanta gente con los maridos para la guerra, para allá, cuando volvieron, ¿qué pasó? Reventando muchachos el planeta. Hay muchísima gente de esa generación
porque es que estaban sin hacer nada muchísimo tiempo. Cuando volvieron, oye, me arrasaron y parieron y parieron y parieron y parieron. Todo el mundo salió embarazado. Tú es que pudo, tuvo un muchacho en ese tiempo. Pero esta generación, que es como la generación que vivió después de la libertad, ¿entiendes? Nacimos de la libertad de los años 70, de la apertura a poderse comunicar, de ya la generación, de estas mujeres que pueden decir y tienen derechos y comienzan a votar, esa es esta generación. Entonces, cuando a ti te decían en tu casa, tú no podías hacer algo, yo soy tú, Juana. En mi casa mis hermanas dicen que mi papá hacía lo que a mí me daba la gana. Y eso no es verdad. ¿Tú sabes lo que pasa? Que ella me decía que no a mí también. Usted no va para allá. Ah, está bien. Yo esperaba que todo el mundo se durmiera. Por favor, menores de edad, no copien lo que yo voy a decir ahora. Gracias a Dios que aquí no hay menores. Y se acostaban a dormir, mi mamá y mi papá. Yo vivía en una casa grandísima. Yo esperaba que todo el mundo se acostara. Yo abría la puerta de la casa, la dejaba junta y me robaba el carro y me largaba a bailar. Amanecí en la calle con un grupo de amigos que yo tenía, bailando, brincando, saltando. A las 4:45, 5 de la mañana llegaba a mi casa calladita, abría la puerta, me bañaba, me cambiaba. Cuando me agarraban abajo, decía, me estoy preparando, colando café, que me voy para la universidad. Y yo dejé de dormir muchísimos días, que me fugaba. Ay, cuando venga Glenda, la serie en las redes sociales está tan seria y tan bien portada. Seguro que sí. La tan bien portada se fugaba cada rato a bailar porque no me dejaban salir. Entonces, ¿qué? Yo lo que decía, pero yo no bebo, yo no fumo, no tiguereo, me porto bien, saco buena nota y tampoco puedo salir con los amigos. Entonces decía, no, pues acuérdense, está bien, yo no voy para ningún sitio. Ellos se acostaban, desde que caían en sueño profundo, yo me desgaritaba. Yo me pasé la universidad bailando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Donde quiera que había un bonche, yo estaba. Yo me conocía. Lo único que yo no hacía era ir a Ambis. Y eso es un cuento para otro día. Porque si me agarraban ahí, sí era verdad que me mataban. Pero después, yo viví la juventud. Y no pasó nada, Glenda, porque era No, ¿qué vida. es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso que yo doy permiso. Entonces, generación, síganos contando que le hicimos así como unos comentarios de interferencia. Eso hace la generación X también, controladores. Ok, yo voy a cambiar el tema. Vamos a hablar de la ventaja ahora. Nosotros, nosotras somos protagonistas, hija, protagonistas. Vamos a hablar de la ventaja ahora. Ok. Ventajas. Tenemos diversidad de perspectivas. Obviamente. Acabamos de Vivo demostrar. ejemplo. Ya no hay más nada que decir ahí. Aprendizaje, valga la redundancia, intergeneracional, eh, pero los jóvenes le podemos enseñar a los más mayores de tecnología, de aspectos digitales, y los mayores nos enseñan o nos transmiten sabiduría, valores, experiencias de vidas de la que podemos aprender. Y por último, resiliencia y sentido de continuidad. Wow. En la familia, tener diferentes generaciones fortalece la identidad, no solamente la identidad propia, sino la identidad familiar. Y se crean, yo diría que puentes entre el pasado y el futuro. Y en el trabajo se hacen equipos más diversos, más completos, más creativos, eh, que también no es malo tener un poquito de creatividad en el trabajo. O sea, que no caemos. Yo me voy a interrumpir porque ustedes saben que es inevitable, ¿verdad? Es inevitable. Tú me abres como coquilla en el cerebro. A mí me encanta que sea ella que presente el tema, porque yo no sé lo que ella va a presentar. Yo conozco el tema, yo sé, yo no he visto la diapositiva. Cuando ella viene y habla, se me abre como un universo de curiosidad. ¿A ustedes no le ha pasado, la que tienen hijos, que los hijos se convierten en grandes maestros? Y esto yo aprendí ese término después de grande, ¿verdad? Uno estudiando y lo que sea. Pero yo considero a mis hijos grandes maestros. Cuando yo tuve a Lía,
Yo puedo decir que fue la época más triste de mi vida hasta que yo la tuve a ella. Y ella sabe la historia y todo lo que pasó en mi vida en ese momento, la enfermedad de mi papá, todas las controversias familiares que yo viví, la experiencia cercana que yo tuve con armas de fuego, que no es el día para hablar de eso, pero fue horrible yo saber que yo quería mucho a mi papá y mi papá fue mi mayor amor y mi mayor agresor al mismo tiempo. Y eso permitió muchas cosas en mi vida, que después uno se sale, lo cuenta y que le sirva a alguien, ¿verdad? Para aprender. Pero cuando uno tiene un hijo se convierte en un gran maestro. Con ella yo aprendí que yo era responsable de ser feliz yo. Yo no podía enseñarle a mi hija a ser feliz si yo no tenía el coraje, los cojones femeninos, los buenos ovarios, de yo desafiar mi propia familia y mi destino para yo reclamar mi felicidad. Todavía al sol de hoy, la gente me ve sonriendo y cree que yo lo tengo hecho heavy, nítido, súper bien. Yo soy una aguerrida. Yo peleo mi felicidad. Es mía y me lo enseñó ella. Yo tenía que aprender yo para decirle a ella cómo se hacía. En una experiencia muy linda que ella y yo tuvimos, que yo la miré a los ojos y me di cuenta que ella tiene unos ojos preciosos y que son unos ojos felices. Entonces, y ese día yo me di cuenta, yo tengo que buscar la forma de salir de esta tristeza en la que yo estoy, porque ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hija a ser feliz si yo soy una mujer triste? Y de ahí para adelante, 27 años después, ¿verdad? 26. Cuando yo estaba embarazada, ya usted estaba viva. Usted tiene 27 años. 26. No vamos a discutir aquí ahora también por eso. Pero tú sabes que son 27. Entonces, me enseñó eso. Es poderosa la experiencia para darle la palabra entonces a Yasmina. Y con Ernesto, el que diga que no hay hijo de favorito es un mentiroso. Uno sí tiene hijo favorito. Ujú. Termina lo que tú vas a decir. Mira lo que es. Con Ernesto, Ernesto viene a mi vida en un momento en el que yo estoy estable, en el que yo estoy tranquila y yo tengo un hijo porque quiero en ese momento, de todo lo que yo he aprendido, compartírselo a un hijo. Ella me enseñó y él se benefició. O sea, que en eso Yo nunca dije eso. Yo dije quién es el favorito. tú lo No, vas a decir. no, No, que hay una deuda ahí. no he dicho. Lo que usted tiene que dejarme terminar, porque la generación, ¿qué es lo que tú eres? Generación, Z. no deja que uno termine la idea. Es que tú le das mucha vuelta. No, pero es que mi cerebro, estoy un poco impresionada con el asunto este. Aprendo con ella, el otro se beneficia. ¿Y cuáles son los hijos favoritos? Cada hijo tiene una mamá diferente. La madre que ella tiene no es la madre que tiene Ernesto. Entonces, para ella, la relación que ella y yo tenemos es única, especial, y ella es mi hija favorita. Pero cuando yo hablo con él, para él, yo soy una mujer diferente, una mamá con otras características, y me convierto para él en una persona que se ha superado de diferentes maneras, y para él, entonces, en esa relación, él es mi hijo favorito. Y el que diga que es diferente, por favor, Como ambiguos. cada quien su experiencia, pero no, eso no es ambiguo. Y la que tienen hijo aquí, mira donde hay dos manos levantadas. Pregúntale a ella ahora para que tú veas. Ok, vamos Yasmina y después Juana. Lo que yo quería aportar es que resoné bastante con que los hijos son grandes maestros. Yo siempre lo he dicho, yo aprendí después de mi primera separación con el padre de mis hijos, yo aprendí a ser mujer con ellos, a ser madre, a ser diferente, porque te enseñan en diferentes caminos, te enseñan diferentes aspectos de la vida de uno, ¿no? Luego, en uno de los momentos más desafiantes de mi vida, también fueron mis grandes maestros porque me permitieron reconocer que la tristeza en la que yo vivía lo estaba arrastrando a esa misma tristeza y el hecho de reconocer eso
me permitió verlos a ellos como mis guías y se convirtieron en ese instante, en ese momento, una guía para mí, era la guía que yo necesitaba para salir de ese abismo en el cual yo me encontraba. Entonces, por eso levanté la mano, porque sí entiendo que nuestros hijos también son grandes maestros, que nosotros los adultos a veces queremos tener la verdad absoluta y no la tenemos porque ellos tienen mucho que aprendernos. No por nada ellos nos eligen a nosotros para que seamos sus padres. Thank you. Gracias. Gracias, gracias. Sí. Juana. Juana, se me pide el nombre aquí. Bien, realmente es así, Glenda, Yasmina, así mismo es. Y la mejor parte es que hoy por hoy somos la mejor versión de nosotras gracias a nuestros hijos, eh, porque cargamos, como ya hablamos de la crianza y demás, que cargamos una carga muy pesada de ser hijos de unos padres que imponían mucho terror en la forma de guiarnos. Y venimos sin darnos cuenta y aplicamos incluso en nuestros hijos lo que menos nos gustaba cuando nuestros padres nos estaban educando y criando. Y no nos damos cuenta hasta que ellos nos hacen abrir los ojos. Yo venía, tengo 3 hijas, la mayor tiene 20, 19 y 15, la menor. Entonces, cada vez que iban a salir, el horario siempre era que tenían que estar en casa antes de las 8 de la noche. Entonces, un buen día había una película y la grande se siente y me dice, mami, yo quiero ir al cine con mis amigas, pero la película empieza a las 8 de la noche, o sea, tú sabes. Y yo le dije, no, no, tú no puedes ir a esa hora al cine. Me dice, sí, pero ¿por qué? Le dije, ¿por qué no? Porque tú no puedes ir. Entonces él me dice, ¿pero por qué? Entonces me tocó sentarme en la cama con las 3 y ahí decirle, mira, ella me dijo, es que eso no es una respuesta. Un no para mí no es una respuesta. Tú tienes que decirme por qué. Entonces, ahí yo entendí que debía de abrirme y decirle la razón de por qué no. Entonces, le dije, ok, vamos a hacer algo. Yo quiero aprender con ustedes, pero no es porque yo no quiera que ustedes salgan, es porque a mí me enseñaron que a esa hora yo no podía estar fuera de la casa. Ahora yo quiero aprender con ustedes, me tienen que llevar al paso y vamos a hacerlo, pero la razón de no ir al cine es porque a mí me dijeron que eso era peligroso andar en la calle a esa hora. Empezamos al pasito, yo la llevaba al cine, venía a la casa y a la hora que se terminaba la película volvía a buscarlas, pero empecé a cambiar por ellas. Y así me di cuenta, como bien dice Glenda y Jasmina, que empecé a ver cambios en mí gracias a que ese llamado de por qué un no no significaba nada y era una respuesta que ellos esperaban y que se la merecían. Entonces, gracias a eso, la relación con mi hija mayor, que tiene 20, es que todo lo que ella va a hacer y todo lo que tiene que hacer me consulta y en base a lo que yo entiendo y la experiencia que yo entiendo que le aporta a ella, y es una muchacha que toma decisiones claras, que va firme y que la confianza ante todo es lo que necesitan los hijos de los padres, porque nosotros, como decía Glenda, hago las cosas bien, me porto bien, estudio y como recompensa claramente es simplemente confianza. Voy al vecino, ok, es todo lo que quieren los chicos y esa es la realidad de hoy en día. Si tenemos hijos con confianza, vamos a lograr todo en ellos. Y lo tercero fue que dijo Glenda de los favoritos. Es que cada hijo es un tema diferente. Ajá. El es favorito en una área, el del medio es favorito en una área y el pequeño es favorito en otra área. Eso es completamente claro y entendible. O sea que eso es un tema muy, muy real. Separados. Y cada quien tiene su fortaleza y nosotros lo manejamos de acuerdo a esos temas. Porque el mayor es mayor, la del medio tiene su forma y la de pequeña, pues eso es innegociable. Sí, Así gracias es. por eso, Gracias, Juan. Juana. Gracias. Bueno, jóvenes, vamos a Un ir. comentario más, si alguien tiene. De todas maneras, ya tú Bueno, contaste todo. Noelia. Ah, Sí. Noelia.
Pasamos con Noelia y después terminamos para que no se nos pase la hora. Sí, añadiendo lo que es el comentario de la generación, ¿cuál es la generación esta? ¿Cómo que se llama? La Z, La Z. a, a la que perteneces, a la Z, ok. Esta generación quiere todo para ayer, o sea, no para hoy, para ayer, de tan rápido. Entonces, se generan algunos conflictos a nivel, a veces, a nivel de labores, o sea, a nivel de trabajo, porque no quieren hacer la fila, no quieren hacer la filita. Si llegaron, ya quieren escalar, acomodar lugar maquiavélicamente, como sea. Y eso es un inconveniente que en las generaciones de nosotros, en este caso mía, que pertenezco a la X, eh, enfrentamos con esa generación y las venideras también, porque todo es a la velocidad de un clic. Ajá. Entonces, eso hay Esa hay es la que saber, generación mía. Imagínese la que viene. no, la que Trabajar. viene y las demás, sí. Entonces, esa parte uno tiene que aprenderla a manejar, o sea, de qué manera uno tenga un poquito de paciencia realmente para uno comprenderlos y saber lidiar eh, en el ámbito laboral. Sí, gracias por eso. Antes de que tú concluyas, déjame compartirles algo de conclusiones de qué hacer. Ya nosotros sabemos cómo identificar las diferentes generaciones, cuáles son los desafíos, algunas ventajas, algunos retos. ¿Y qué hacemos entonces si en una casa o en un trabajo tenemos un ambiente donde hay diferentes generaciones? Las conclusiones a las que nosotros llegamos de manera colectiva con el mentor, con John Maxwell y en la academia, nosotros le decimos la familia, es que nosotros podemos aprender a conversar y aquel que pueda escuchar más, que son los que somos más estructurados, más amigos de los esquemas, esa generación X, baby boomers, tiene el compromiso, no silente, sino actuante, de guiar la siguiente generación desde el silencio y el modelo. Y entonces los acelerados, ¿verdad? Que lo quieren todo para más rápido, enseñar a la otra generación en los aspectos que necesita, quizá meterle un chin de velocidad. El asunto es que la herramienta número uno es la comunicación. Y dentro de la comunicación, aprender a escuchar, aprenderse a hablar. A veces, con una generación anterior, a la que yo les sigo, que son los baby boomers, son gente cacoduro, son testarudos. Y tú No sé, sí, yo lo que soy es persistente y constante y no me dejo doblar, pero el tema es que los baby boomers no evolucionan porque son niños mimados de padres que querían hijos. ¿Ustedes entienden eso? Entonces hay que aprenderse a comunicar. Si yo entiendo que Lía es millennial, que Ernesto es Z, que el otro es no sé qué, y me aprendo estas características que tienen, yo voy a tener un lenguaje diferente para hablar con esa gente y me voy a comunicar mejor. Si yo sé que dentro de la misma generación X hay subgeneraciones, donde la generación X más cercana a los años 60 es muchísimo más formal, más respetuoso, es más soñador, pero con los pies en la tierra. Los que están más cerca de los años 80, más cerca del 80, 78, 79, 76, 77, esa gente se le importa, sueñan, pero se tiran de un paracaídas, son muchísimo más arriesgados y pertenecen, estamos todos en la misma generación. Entonces uno se aprende a comunicar diferente, esa es la una. Lo otro es aprender a que una generación sale para que otra entre. Un proceso muy doloroso para los que, por ejemplo, estamos en generaciones que vamos saliendo, porque uno quisiera eternamente enseñarle a los demás cómo vivir. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos modelar, caminar por la pasarela y el que tenga el público, que son las generaciones que vienen, cogen los modelos que quieren, van a elegir. Entonces uno sigue modelando y va saliendo de la pasarela. Ese quizás es el momento más especial de las generaciones que vamos saliendo. Aprender
que una generación entra para que otra salga. Y lo último, dentro de los aprendizajes que esto me deja es que porque uno pertenezca a una generación puntual, categóricamente hablando, ¿verdad? Como categoría, no mide eso, que uno se quede en esa generación, en asunto de mentalidad. Yo puedo pertenecer a la generación X que tiene limitaciones tecnológicas, que la definición completa, y yo decido, tú decides. Si tú quieres aprender algo, tú lo puedes aprender. Si tú quieres cambiar un paradigma, tú lo vas a cambiar. Si tú quieres salir de una creencia que no te deja crecer porque te dijeron que una cosa era de una manera o de la otra, y tú decides que lo puedes modificar, definitivamente tú puedes, yo puedo pertenecer cronológicamente a una generación y comportarme como una persona que quiere seguir creciendo y evolucionar. Entonces son decisiones que uno toma, eh, y yo espero que eso pueda aportar a qué hacemos con esta información. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer de aquí para adelante con saber que tenemos desafíos, que tenemos ventajas, que esto es lo que hay, esta es la descripción, pero que ahí no es que queda, no queda ahí. Usted ha sido diseñado con libre albedrío. Usted decide si se lo cree el cuento o no se lo cree. Usted decide si usted va a caminar por esa definición eternamente, cuadrada como un caballo, o usted decide quitarse la venda y modificar algunos pensamientos, y los pensamientos cambian tus acciones. Entonces, por lo tanto, usted puede ser generación X, usted puede ser baby boomer y usted definitivamente toma decisiones que le ayuden a crecer y evolucionar. Yo creo que eso es el gran regalo que nos deja, lo que nos ha traído la hija de la señora. Entonces, la dejo para concluir. No, ya. Concluyo usted. Falta la foto. Ay. Quítense los rolos, la anchovita y las cosas, y los tubis. Falta la foto. Abra la cámara brevemente, mujeres. Muchísimas gracias por estar la noche de hoy. Ahí veo yo a Lisela, Penélope, qué bueno que están aquí. Prendan esa cámara, Dale, Fiordalisa. Sí, porque abran la cámara. Hay que sacar a toda esa gente linda. Mira qué linda esa muchacha. Paula, ¿tú estás ahí? Penélope, abre esa camarita. Qué bueno que tú estás aquí, Disnarda. Eso. Yes, yes, yes. Vamos a ver. Cuando yo diga a la que faltan, tiene que decir panty. Panty. Digo, la que están presentes. Y dice así: 1, 2, 3, whisky. Ay, perdón. Tengo que volverla a hacer. Excusen. Ahí voy de nuevo. Y dice 1, 2, 3. Muy bien. Y por la noche de hoy, muchísimas gracias de parte de la hija de la señora y una servidora. La queremos muchísimo. Gracias por sacar tiempo para crecer, porque esa es tu apuesta para ti. Nosotros creemos muchísimo en este asunto de mejor vivir, y eso se desarrolla aprendiendo a vivir. Uno se alimenta de cosas nuevas, crece con cositas que va aprendiendo con otras mujeres como tú, que estamos todas juntas en este camino, en el camino de que aprendemos algo, aplicamos lo que podemos y seguimos aprendiendo. Y eso es ese es el asunto, de aprender a mejor vivir. Muchísimas gracias por estar aquí, Noelia, Agripina, Yasmina, Januaria, Angie, Fiordalisa, Disnarda, Licelot, Paula, Penélope, Lía, y bueno, la que entraron y salieron, que siempre entendemos que la vida continúa. Nos vemos entonces la próxima. Chao, chao. Chao, chao, bendiciones. Besote, gracias.